Don Pedro, ¿cómo estamos? ¿Estamos partiendo o no? Parece que Sí, sí, ¿no? señor, estamos ya al aire, don Daniel, parece. Buenas noches y a los telepensantes que nos están viendo también acá. Hoy estoy preocupado por Cuba, quería que si le podíamos dedicar unos minutos a ese tema. Hay una revuelta, tú sabes muy bien, todo el mundo sabe, ¿no? Muy grande en Cuba y están siendo asesinados en las calles la gente. Y no hay mucha esperanza para ellos porque es una máquina de autodestructiva muy grande, la que está montada. En levantamientos anteriores ellos fueron ahogados en sangre y esta vez parece que va a ocurrir lo mismo. Y no se ve una intervención de la Unión Europea o de Estados Unidos o de América Latina para ayudarlos, ¿no? Así es que, bueno, es muy importante esto porque Cuba al final es el gestor del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla y es el coordinador de todas estas revoluciones autodestructivas que se están desarrollando en toda Iberoamérica. Y por eso es que es tan importante lo que pasa en Cuba, más allá de la necesidad de liberar a ese pueblo, que son alrededor de 11 millones de habitantes, que llevan ya 60 años en extrema pobreza y en falta de libertad absoluta. Y bueno, la gente, a pesar de que ellos saben que están corriendo un riesgo muy grande con su vida, igual, muy valientemente se levantan, ¿no? En todos los niveles. Oiga, don Daniel, el otro día hicimos un programa nosotros, y no sé si fue aquí o en el programa que yo le invité, y yo le hice una pregunta y usted me dijo, muy buena pregunta. Y ¿Ya? no le habíamos encontrado respuesta a la pregunta. Y la repregunta era más o menos que qué papel le cabía a Estados Unidos en todo esto, porque Estados Unidos no había matado la perra. Sí, sí. Ya, Fíjate que entonces yo lo Estados estuve Unidos, sí, pensando, yo lo sí, estuve pensando y buscándole algunas respuestas. Y voy a partir para llegar a la respuesta por otra cosa, que si usted se acuerda del coronel Oliver North, claro, gobierno de el Reagan, y teniente coronel Lincoln, Infante Marina, ya, bueno, ellos, la CIA, fue Irán la que Contras, inició el negocio de la cocaína en Estados Unidos. ¿Ya? Si usted mira todas estas series que hay de narcos, del el Patrón del Mal, de los Partió cielos, mucho antes, pero está bien. sí, 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 no, mucho antes partió, las cocinerías iban a estar en Chile en el 73, digamos, ¿ya? Mm. ¿Ya? Y entonces usted se fija que todos los colombianos, los mexicanos, los que sean, son malos, son pérfidos, son canallas, son criminales y son narcotraficantes, lo cual es verdad, digamos. Pero todo eso llega hasta la frontera de Estados Unidos. Y toda la droga que los colombianos, que los mexicanos, estos buenos malos, todo llega hasta la frontera de Estados Unidos. Y mi pregunta yo que me hago es, ¿y quién cree distribuye la droga dentro de Estados Unidos? ¿Ángeles Alados? No, claro, si ellos mismos están metidos en Estados Unidos en todo nivel. Bueno, Sí. para allá iba, justamente. O sea, Mm. a Estados Unidos le importó un coco envenenar a su propio pueblo, a generaciones completas de negros sobre todo, ¿ya? Los sacrificó por el negocio de la droga. Después, ¿se acuerda del año 2008 cuando estuvo la crisis subprime? Claro. ¿Quién la generó? Los yanquis, ellos, con, Fue con el las descalabro de hipotecas, Wall Street, sí. claro, con las Sí. hipotecas chatarra de Fannie Mae y toda la Exactamente, cuestión, ¿ya? exactamente. Entonces, ¿qué es lo que le quiero ir dibujando con esto? Que por lo demás, a mí una vez me lo dijo un banquero, y ahora estoy entendiendo la real dimensión que tenía lo que me dijo, que a los yanquis no les importa nada si es por plata, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo? Cuba, de ahí viene el germen de la desgracia latinoamericana, del año 60, cuando llega el 1 de enero Fidel Castro a tomarse el poder, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque resulta que para todos estos poderes, por ejemplo, que países como Chile, Colombia, en Brasil es tal vez la excepción, mientras más jodidos estén, porque cuando usted está con problemas económicos, ¿usted qué es lo que tiene que hacer en su casa? Bueno, vende los muebles, po, o trabaja por menos plata, o vende el cobre por menos plata, ¿me entiende? O el petróleo, lo que sea. De hecho,
Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos tiene bloqueado en este momento a Irán y Venezuela no hace nada por salvarlo? Por una sencilla razón. Porque Estados Unidos hoy día se autoabastece de petróleo. Usted me dirá que tiene que ver esto con... Tiene que ver porque Estados Unidos se autoabastece de petróleo por el fracking. El petróleo de esquisto que le inyectan agua y parten las rocas bituminosas y sacan petróleo. El problema pero con los precios tan bajos no es rentable, pero sí que no. es justamente $45 el costo. Entonces, si está Irán fuera de competencia y Venezuela no produciendo prácticamente nada, tenemos el mercado de petróleo tranquilo, ¿ya? Entonces, si estuviera Venezuela produciendo, si estuviera Irán en el mercado, yo le aseguro que el precio del petróleo, que está a $75 ahora, ¿ya? Que hoy día anunció la OPEC que va a subir la producción para bajar el precio un poco, Estados Unidos no es autosuficiente. Entonces lo llevo a esto porque en el fondo aquí tiene mucho que decir Estados Unidos. Si Estados Unidos quisiera quebrar a Cuba, lo hace, basta que no le envíen remesas, pues, que no permita remesas, ¿ya? Y que haga un bloqueo efectivo, naval incluso, y cae el régimen. Pero se muere la gente, ¿eh? Se muere de hambre. Porque a los guanes no les importa lo que nos pase a nosotros. Esa es la cagada de aliados que tenemos, los norteamericanos, ¿ya? Esos son los amigos de nuestra armada, son los buenos que nosotros somos tan weón, don Daniel, que le volvimos a comprar aviones a ellos. ¿Usted se acuerda lo que nos hicieron en el 74 con el embargo, el 75 con el embargo de armas, ¿no es cierto? 76. Sabe que casi nos quedamos sin fuerza aérea, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nosotros le volvimos a comprar F-16 a los buenos. ¿Ah? Mira, si me permites una opinión, Estados Unidos es un país extremadamente complejo, está muy dividido. Y bueno, dividido en muchas subfacciones, pero dentro de estas subfacciones hay como grandes bloques, dos grandes bloques. Y bueno, Trump los dividía entre los patriots o los patriotas y los globalists o los globalistas, ¿no? Y que es una forma de agrupar a muchos grupos a un lado y al otro. Y entre lo que se llaman los globalistas, que hoy día representado por el Partido Demócrata que está en el poder, hay sectores bastante extremistas que están vinculados a la extrema izquierda y al marxismo, dentro de Estados Unidos, al marxismo, y al leninismo también, y al progresismo. Y ellos están con muchos vínculos con el Foro Sao Paulo, con el Grupo de Puebla y con Cuba misma. Fíjate que en la información que ha salido en estos días en Estados Unidos respecto a todas estas revueltas, el gobierno de Biden ha tratado de justificar lo que pasa. Y hay un sector muy importante que dice que esto se debe a los embargos de Estados Unidos y tratan de justificar el régimen y defender el régimen desde Estados Unidos. Entonces, no es una posición unilateral de Estados Unidos. Estados Unidos tiene tantas divisiones como nosotros mismos acá. Entonces, es muy difícil juzgar a Estados Unidos como unilateral. Ahora, respecto a los aviones que le compramos a Estados Unidos, efectivamente, yo hubiera quizás comprado en otro lugar, pero reconozco que los mejores aviones del mundo hoy día siguen siendo norteamericanos en el mundo occidental, y los F-16 particularmente son los aviones probablemente más eficientes que hay en el mundo occidental. Y no hay mucha alternativa, ¿eh? Porque el monopolio de las armas de alta tecnología se ha ido reduciendo a muy pocos países, hasta el punto que Estados Unidos ha tenido que vender a Europa, porque Europa, que produce aviones muy avanzados, Inglaterra ha tenido que comprar aviones en Estados Unidos, los F-35, y bueno, y otros países también, ¿no? Los F-16 estaban, antes de que los reemplazaran ahora, en muchos países de Estados Unidos, todavía hay varios en Europa Central. Entonces, no hay muchas alternativas. Yo estuve muy metido en los análisis con el Instituto Chileno de Análisis Estratégico respecto a qué comprar, dónde y qué características. Y realmente no hay muchas alternativas, a menos que nos vayamos a los aviones rusos, ¿no? Que son muy buenos, pero es otra línea, con otra tecnología y que implica otras consecuencias estratégicas. Es cierto que Estados Unidos nos puede traicionar, ¿eh? Porque hay sectores de Estados Unidos, cuando llegan al gobierno, que nos pueden traicionar. Por ejemplo, el actual gobierno de Biden. De hecho, el gobierno de Biden estaba muy metido con los antifas en sus campañas y con los Black Lives Matter, y se sabe que ambas organizaciones son marxistas. Están en última instancia dirigidas por los cubanos, en última instancia, y con mucho financiamiento norteamericano. Entonces, hay muchos intereses cruzados, complejos, de esta izquierda ideológica que hay en todas las universidades de Estados Unidos y que también influye en Chile,
que está vinculado con Cuba, curiosamente, y con el Foro Sao Paulo, y con la revolución destructiva de América Latina, y con la revolución destructiva de Europa también, ¿eh? La destrucción de Europa también está promovida por los globalistas, la disminución del poder de los estados nacionales respecto a los poderes globales. Y una de las tantas cosas que ellos quieren, entre otras, es destruir los estados nacionales en América Latina o reducirlos a la mínima expresión de poder relativo para que haya cada vez más control global, en este caso con la ONU, una ONU que está controlada por la extrema izquierda y que está vinculada a los extremistas del Partido Demócrata. No te digo que todos los demócratas, porque curiosamente en el sur de Estados Unidos hay unos demócratas que son casi de centro o de derecha, pero hay sectores dentro del Partido Demócrata que son muy extremistas y muy marxistas. Así que es una cuestión complicada. Y efectivamente ellos defienden a Cuba. Porque efectivamente, sí, eso es lo que me he dado cuenta, sino que además, por ejemplo, Estados Unidos tiene problemas con ellos mismos. Por ejemplo, ellos llevaron toda su industria a China, por una razón muy simple, porque allá habían esclavos baratos, ¿ya? Como cuando se abrieron a la migración de mexicanos, porque eran los esclavos baratos que le iban a cosechar la fruta, ¿ya? Eso es el mercado, sí, Sí, efectivamente. sí, claro, no sé, es mercado, pero uno siempre, y tal vez también es lo que adolecemos acá en Chile, esto es lo mismo que un padre de familia, ¿me entiendes? Uno tiene que velar primero por su familia, por su casa, ¿ya? Y tienen que haber ciertos, no sé si parámetros, pero ciertos límites, ¿ya? Que son los valores, ¿ya? Y que se han ido perdiendo, y en eso Estados Unidos también está en una decadencia y que va quedando cada vez más a la vista, ¿ya? Y los chinos con su sistema totalitario, ordenadito, pero yo a los chinos les veo que tienen un faro a dónde ir, unas ganas de, Proyecto. tal vez porque es lo mismo que cuando nosotros éramos, nuestra generación acá en Chile, porque nosotros como no teníamos nada, somos hijos de padres pobres, lo queríamos todo. Entonces, fuimos en pos de. Entonces, hoy día nuestros hijos, nuestros nietos, ya no andan en camello, como decía el jeque. ¿Ah? Andan en auto, en un buen auto, en fin, entonces se empiezan a relativizar las cosas, empieza un poco lo que hizo Gengis Khan cuando estuvo en China, y el emperador chino le decía, oiga, ¿y usted por qué tiene sus tropas afuera, a la intemperie, entrenando todos los días con el frío? ¿Por qué no los pasa a palacio? Acá yo les tengo mujeres, hay comida, van a estar calentitos. Porque Gengis Khan sabía que le iban a quebrar el espíritu a su guerrero, la comodidad, ¿ah? Entonces, un poco que Lo que siempre pasa, sí. sí, yo incluso practico eso en mi familia. Yo, por ejemplo, a mis hijos trato de no hacerla sencillo y de mantener, de acordarse de a dónde viene uno, ¿ya? Porque es fácil después desde la comodidad perder el rumbo. Por eso es tan importante hacer el servicio militar, ¿eh? Para Sí, los hombres sobre todo, ¿eh? Y las mujeres algún tipo de servicio social también puede ser el servicio militar, porque las mujeres hoy día también participan en el servicio militar, pero no es tan natural que las mujeres hagan el servicio militar. Quizás otro servicio sería más natural, pero sería muy bueno que los hombres lo hicieran. sí, Y sí. los endurece, los templa, ¿no? Y les Hoy permite día más que enfrentar nunca. mejor la vida después. Hoy día más que nunca. Hoy Sí, día más que nunca. sí. Sí. Mira, y Pero nosotros en el ICAES, tú sabes que nos dedicamos a hacer estos análisis internacionales hace mucho tiempo que venimos siguiendo lo que pasa. Y efectivamente hay una decadencia de Occidente, ¿eh? Que es muy notoria, sobre todo a partir del año 2001 en adelante, que es casi un quiebre que se produjo con el ataque a las torres. Y este traslado de toda la industria del mundo occidental a China es un fenómeno que se ha dado en Estados Unidos, en Canadá, incluso en muchos países de América Latina y en toda Europa, ¿eh? En toda Europa. Curiosamente, Alemania conserva todavía una gran capacidad industrial y tecnológica propia por su extremadamente alta calidad, que hasta ahora no era reemplazable por lo que hacían los chinos. Pero curiosamente, incluso Alemania está terminando de hacer BMW y Mercedes-Benz en China, ¿eh? Porque los chinos han subido y subido y subido su calidad, orientados por los mismos alemanes y los japoneses en otros ámbitos, y los chinos aspiraban
a llegar al nivel de las más altas calidades mundiales, que según los chinos, las más altas calidades mundiales de tecnología las hacía Japón y Alemania. Y van para allá, bueno, ya han llegado a ese nivel. Ya han Bueno, llegado a hoy ese día, nivel. perdón, justamente China hoy día, porque China lo tenía como partió Japón, pues eran copiadores, pero Sí, China hoy día está generando tecnología, exacto, ¿ya? exacto, propia. Y otra cosa, China Y tiene hoy día ciencia, sí. una cantidad de gente en las principales universidades norteamericanas estudiando. Fíjate que es muy curioso que durante, no sé, los últimos 40 años, nosotros mandábamos a mucha gente a estudiar economía o ciencias sociales o ciencias políticas, a carreras en Estados Unidos o en Europa, y los chinos mandaban solamente ingenieros, tecnólogos, físicos, químicos, bioquímicos, puramente científicos y carreras de ingeniería y de tecnología. Y solamente eso, y nunca mandaron a nadie a estudiar ciencias sociales de ningún tipo, de ningún tipo. Había una especie de monopolio de las ingenierías, ¿ah? Y eso ocurrió también con la India. Fíjate que en la India, en la Universidad de Estados Unidos en Ingeniería se nota que, no sé, la mitad son chinos y un tercio son indios y otro 25% son norteamericanos y de otros orígenes, ¿no? Pero es casi una especie, ahora se ha ido restringiendo este casi abismante monopolio de alumnos chinos en ingeniería, que fue un buen negocio también para la Universidad de Estados Unidos durante mucho tiempo, pero ahora que ha llegado a China a estos niveles tan altos y está amenazando de reemplazar a Estados Unidos como la superpotencia mundial, entonces los norteamericanos son un poquito más escépticos con enseñarle tanta tecnología e ingeniería a los propios chinos. Lo que pasa es que China ya agarró vuelo propio y está liderando en el espacio, en tecnologías nucleares, en tecnología de nanotecnología, en fin, Y electrónica de todo mire, tipo. ¿Ah? mire, Sí, mire el desafío que se claro, autoimpusieron, ir a Marte. No es poca claro. cosa. No, por supuesto. Y están liderando los chinos a un nivel muy paralelo a Estados Unidos y probablemente en algunos aspectos pasándolo, en otros aspectos quizás todavía un poquito atrás, pero hay una competencia en el límite. Y nosotros calculamos, a mí me tocó escribir un libro que se llama La proyección estratégica de China. Yo lo escribí el año 87 y a mí me tocó en mi tesis de grado del máster de Relaciones Internacionales plantear que el año 2035 China iba a ser la superpotencia dominante de todo el planeta Tierra. Y bueno, era demasiado exagerado plantearlo en esa época y hubo mucho escepticismo con mi idea, pero hoy día todo el mundo me dice, bueno, efectivamente tu tesis ha ido resultando, era más o menos evidente para algunos, para otros no, pero China efectivamente está llegando a ser la superpotencia que va a dominar el mundo y Occidente en una decadencia. Ahora, Estados Unidos va a seguir siendo la superpotencia, ¿eh? Durante el siglo XXI, durante muchas décadas todavía, forma paralela a China, ¿eh? Y Yo tengo, probablemente China un poco más poderosa. Y después va a venir la India, que va a ser el otro gran bloque, porque la India está creciendo de una forma extraordinaria, extraordinaria. Y además son democráticos. Entonces, al final los indios se han eso, terminado aliando con Estados Unidos y probablemente exacto. con la Unión Europea, y en combinación con Australia y Japón, para un poco contrarrestar esta superpotencia dominante que es China hoy día, ¿eh? Yo tengo Pero, una gran duda. pero eh, te quería hacer un agregado, ya, sigue nomás, después te hago un agregado. yo tengo una duda en todo esto, ¿ya? Comparto lo que usted acaba de expresar, pero es una duda profunda en el sentido de que China es, entre comillas, capitalista en lo económico, ¿no es cierto? Sí, Y una dictadura totalitaria en lo político, sí, comunista, ¿ya? Entonces, hay un tema ahí doctrinario de fondo, que el ser humano se desarrolla más en libertad. En libertad se desarrolla por la misma esencia del hombre que es libre. De hecho, uno lo ve, el tema de Cuba. ¿Qué es lo que gritaban los cubanos? O sea, estando cagados de hambre, Libertad y Pinochet. libertad gritaban, libertad. Y Y Pinochet, Pinochet, sí, porque para ellos Pinochet es el símbolo de la libertad, curiosamente. justamente. Entonces yo creo que ahí es donde China puede fallar y es ahí donde la India también puede dar un gran salto Sí, porque la India es una democracia, sí. bueno, manejan bueno, fueron parte del Imperio Británico, ¿ya?
Y efectivamente están en una alianza, en un acercamiento con Occidente, con Estados Unidos en este caso, ¿ya? Que eso es una historia que está escribiéndose y por escribirse. Así que va a haber harta competencia. A mí lo que me preocupa es la influencia política que están teniendo los chinos en el África, por ejemplo, la tienen prácticamente comprada, y lo que están teniendo acá en América Latina, por ejemplo, en Venezuela ellos ya tienen, igual que los rusos, en Argentina tienen una base, digamos, con varios radiotelescopios ahí, en fin, satelitales, en fin. Entonces, y nosotros somos un país chico que estamos en el poto del mundo, entonces estamos obligados más que nadie a estar unidos. O sea, en este país, por ejemplo, ponerte una idea, no tengo nada en contra de los judíos de Israel, ¿ya? Pero están peleando los judíos ahí en el Medio Oriente por un espacio vital, cuando nosotros acá en Chile, de Puerto Montt al sur, tenemos un país completo vacío. Y es más, de la carretera panamericana al mar, en gran parte de Chile, tenemos otro país votado. Entonces, yo creo que políticamente nos estamos dando además muchos lujos asiáticos porque tenemos muchos enemigos que están esperando su momento para despostar el animal. Oye, respecto a China y su rol no sé, en este poder político, ¿no?, que puede tener. Nosotros, fíjate que a pesar de que hay un prejuicio en contra de China en lo político, por más investigación que hemos hecho en el ICAE, una y otra vez llegamos a la conclusión de que China no está metida en la revolución de América Latina. Ellos están mirando con escepticismo esta destrucción de América Latina, de Venezuela, de Nicaragua. A ellos no les gusta. Y fíjate que estaban muy sorprendidos de que el gobierno chileno no hubiera apoyado a sus policías y a sus fuerzas armadas y que los haya desautorizado para defenderse cuando trataban de matarlo, no sé, quemarlo o les disparaban. Para los chinos eso es inconcebible y ellos prefieren, según lo que yo he podido chequear con expertos chinos con los cuales hemos tenido contactos para averiguar en qué está China, ellos prefieren un país como Chile que funciona o que funcionaba hasta hace 2 años y medio atrás. No les gusta este Chile autodestructivo que están viendo ahora, tampoco les gusta la Asamblea Constituyente y el caos que está generando, porque ellos temen, los chinos temen que Chile se puede autodegradar. A ellos les conviene que Chile funcione, porque necesitan muchas cosas de Chile. Necesitan que Chile sea un país que funcione, que sea eficiente, que les pueda proveer de todas las cosas que hasta ahora les hemos estado proveyendo. Entonces, en ese sentido, hay intereses mutuos que son convenientes tanto para China como para Chile. Para nosotros es muy inconveniente el mercado chino. Por ejemplo, el precio del cobre está muy basado en la demanda china y toda esta cantidad enorme de productos nuevos que estamos exportando están muy basados también en la demanda china. A nosotros no nos conviene pelearnos con China, pero sobre todo, si descubrimos, por estos análisis que hemos estado revisando, descubrimos que China no está en la revolución. Es cierto que China se va a entender con un gobierno de izquierda si es que gana un gobierno de izquierda. Y si llega un régimen comunista a Chile, los chinos también se van a entender con el régimen comunista. Pero curiosamente ellos me dicen que ellos prefieren un régimen que no sea comunista, porque el comunismo de América Latina no es el comunismo de ellos. El comunismo de ellos es capitalista. En cambio, el comunismo de América Latina, me dicen los chinos, el comunismo de América Latina es de la vieja escuela soviética que viene de Cuba y que viene del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Ese comunismo a los chinos no les gusta. No les gusta porque saben que no funciona. En cambio, el sistema de ellos funciona porque es capitalista. Y eso como que no nos damos cuenta. Hay una diferencia. No hay que meter a los chinos al mismo saco que el Foro de Sao Paulo. No hay que meterlo al mismo saco que Cuba o Venezuela. Son sacos distintos. Entonces, no, yo no los meto en el mismo saco. Sino, pero es que hay mucha gente que confunde. Yo estoy de acuerdo que el enemigo es China. Con su apreciación. Yo estoy de acuerdo con su apreciación. ¿Ya? Pero para darle un dato, para la gente tenga más o menos, pueda calibrar, digamos, de las cosas que hablan. Por ejemplo, el 2008, una cosa así, en Chile se exportaban $3 millones en cereza, por poner datos reales. Hoy día se exportan $1.500 millones en cerezas. En cerezas. Extraordinario. ¿Ya? Extraordinario. O sea, y gracias a la demanda china, ¿no? Claro. China. A nosotros nos conviene mucho preservar ese comercio con China,
no nos conviene un conflicto de China con Estados Unidos, no nos conviene. No nos conviene que se frene el desarrollo chino, porque es un gran mercado para nosotros y nos arrastra al desarrollo a nosotros, ¿te fijas? En Además, la medida que no destruyamos el país, porque si seguimos con esta línea de izquierda vamos a destruir el país, pero si no... nosotros siendo un pequeño país, nosotros tenemos un par de factores con China que hace que nos, no sé si nos estimarán, digamos, pero tienen una deuda con nosotros, con Chile. Primero, la guerra del Pacífico, nosotros liberamos a los esclavos chinos. Y segundo, nosotros fuimos el país que los patrocinó para que ellos ingresen a la Organización Mundial del Comercio. Así es. ¿Ya? Sí. Y fíjate que el gobierno de Pinochet hubo muy buenas relaciones con China. Ellos fueron uno de los primeros gobiernos que reconocieron el gobierno militar. Sí, y tú sabes por qué, entre otras cosas, ¿no? Porque fíjate que curiosamente Pinochet reconocía que la intervención del terrorismo en Chile era de origen soviético. En esa época todavía existía la Unión Soviética, en la Guerra Fría, y era de origen castrista, y no era chino. En cambio, China se había empezado a aliar con Kissinger con Nixon y a través de Kissinger, y empezó a convertirse en un enemigo de la Unión Soviética. Y de los años 60 venía este problema, pero en el año 75 se convirtió en aliado a Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Al final colapsó la Unión Soviética y China se fue al capitalismo y a la economía de mercado, y ahí empezó a sacar a la gente de la pobreza. Ahora, tú decías que nosotros aprovechamos que son mano de obra esclava, bueno, pero lo que pasa es que los chinos estaban en extrema pobreza, entonces ellos podían, porque había mucha disciplina interna, ellos podían, porque estaban bien educados curiosamente, podían hacer muchos trabajos a muy bajos costos, pero como ha ido creciendo la economía china y los salarios reales han ido creciendo y creciendo, y el ingreso per cápita de China ha ido creciendo muchísimo, entonces está llegando a un punto en que los costos ya no son tan bajos en China, y mientras sigan creciendo, los costos van a ser cada vez más altos en China. Entonces, ahí nosotros nos hacemos competitivos, América Latina, México, en fin, nosotros en Brasil, países grandes me refiero, ¿no? Pero también el resto de Hispanoamérica, y hay muchos países que se empiezan a hacer competitivos ahora, y por eso que está permitiéndose que vuelva parte de la industria al propio Estados Unidos, porque ya los costos de producción de China no son tan bajos como hace una década atrás. Don Daniel, sí, ya se nos está pasando la hora. Ya, estamos a un minuto. Podríamos haber seguido conversando harto rato más, siempre es muy interesante. Pero es que es importante hacer esa distinción con los chinos. No, totalmente. Sí. Podríamos seguir 2 horas más conversando acá, fuera por mí, no hay problema. La cuestión es qué hacemos con Cuba, cómo vamos a permitir que se mate a esa gente, ¿no? Yo no sé si esto será el fin, ¿ya? Pero yo creo que es el comienzo del fin, por la libertad. Porque hoy día, con el internet, yo no soy tan optimista. La información que hay, yo creo que no. Y además, hay una colonia afuera de Cuba, en Miami, de cubanos que son muy prósperos, muy ricos, que bien podrían financiar un ejército si ellos quisieran. Si los dejan, si los dejan. Pero bueno, tú sabes que hasta ahora no los han dejado. Bueno, se nos fue la hora, pero ese es el punto, Quizás de repente vamos a tener que revisar todas estas cosas y ver cómo está influyendo en nuestra revolución destructiva en Chile. Porque ellos quieren destruir Chile y llevarnos a la extrema pobreza. Entonces aquí tenemos una opción. O recuperamos el desarrollo y sacamos a la gente de la pobreza, la gente que nos falta, porque Chile necesita recuperarse de la pandemia y de la violencia y poner orden en la Araucanía. O nos hundimos. Nos hundimos y llegamos a ser Venezuela. La gente va a terminar buscando, no sé, comida en los basureros. Así de clarito. Eso es lo que nos jugamos. Ahora, yo creo que este fin de semana la diferencia entre Boris y Jadwe es una. Yo creo que Jadwe, difícil que hubiese entregado el poder a los 4 años. Yo creo que Boris lo entrega. Hay que tener cuidado con eso, porque más que las personas son los procesos. Y los procesos están manejados desde afuera, están coordinados con el Foro Sao Paulo. Están combinados a nivel panamericano. Sí. Y es o la figura de Jadwe, o la figura de Boric, o la figura de Jasna Proboste también. Son figuras, pero están manejadas por procesos externos. Incluso la Jasna Proboste está metida en el proceso del foro. Así que ninguno de ellos 3 se salva. Oiga, acá nos están escribiendo la gente que nos está mirando, Bahía Cochino y todo eso. Este era un programa para, no sé, para 1 hora más, pero ¿qué le vamos a hacer?
Pero Bueno, dejémoslo con gusto a poco y sí. revisemos las cosas a ver si volvemos. Sabroso e Buen tema. interesante, que nos disculpen los telepensantes, porque en el fondo en media hora no es mucho lo que se puede hacer. Tratamos de tocar los temas lo más posible, digamos. Yo sé que tenemos un público también pensante, por veo los comentarios, se los agradecemos. Estuvimos media hora, ¿no es cierto?, conversando con ustedes. Don Daniel Prieto se nos va a venir acá al sur, quiere ser senador por el sur, apoyémoslo, ¿ya? A mí me lo pidieron, no, no es una idea mía. No, Pero yo acepté. estoy claro, pero nosotros tenemos una responsabilidad, así como usted la tiene, nosotros también en apoyarlo, ¿ya? Muy bien. Así que tener gente buena, gente ilustrada es importante. Así que muchas gracias, don Daniel, y nos estamos viendo la otra semana o antes, parece que hay por ahí una videoconferencia el jueves. Gracias a ti, Pedro, y mucho éxito. Gracias.